Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Rodríguez Pierazán y a continuación voy a exponer sobre el tema que escogí para el video de Física 2, que es calorimetría. Entonces podemos empezar por ¿qué es la calorimetría? La calorimetría es la ciencia de medir el calor de las reacciones químicas o de los cambios físicos. El instrumento utilizado en esta rama de la ciencia se denomina calorímetro. Otra cosa es que la palabra calorimetría pues, deriva del latín calor. Y el científico escocés Joseph Black fue el primero en reconocer la distinción entre calor y temperatura. Por eso se le considera el fundador de la calorimetría. También fue mediante la calorimetría que Joule calculó el equivalente mecánico del calor, demostrando con sus experiencias que 4,18 joules de cualquier tipo de energía equivalen a una caloría. La calorimetría indirecta calcula el calor que producen organismos vivos mediante su producción de dióxido de carbono y de los residuos de nitrógeno. Pues frecuentemente en organismos acuáticos son el amoníaco o también urea en los terrestres. Antoine de Lavoisier indicó en 1780 que la producción de calor puede ser calculada por el consumo de oxígeno de los animales, naturalmente. El calor generado por los organismos vivos también puede ser medido por calorimetría directa, en la cual el organismo entero es colocado en el interior de un calorímetro para hacer las mediciones. La siguiente diapositiva se trata de el calor específico. Bueno, el calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y representa la dificultad con que una sustancia intercambia calor con el entorno. Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos y es independiente de la masa. Bueno, el calor específico de una sustancia es su capacidad calorífica por unidad de masa. Viene dada por la expresión C minúscula, que vendría siendo el calor específico, es igual, C minúscula es igual a C mayúscula sobre M minúscula. Bueno, entonces C minúscula, pues obviamente es el calor específico. Es la cantidad de calor que la unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe un Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio por kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo y por grado centígrado. C mayúscula se vendría siendo la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe un Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por grado centígrado. Y M minúscula vendría siendo masa, que pues su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. La siguiente diapositiva son los mecanismos de transferencia de calor. Bueno, los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. La convección, pues si es así, depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. Y la radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los dos cuerpos. Bueno, el primer método que voy a explicar es la conducción. Bueno, la conducción es un mecanismo de transferencia de calor en una escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas pues, más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose así un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. La conducción de calor solo ocurre si hay diferencias de temperatura entre dos partes del medio conductor para un volumen de espesor. Eh, Puede ser con área de sección transversal A y cuyas caras opuestas se encuentren a diferentes regiones. La siguiente sería convección. Bueno, la convección es una transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra.
Unos ejemplos que podemos dar serían los sistemas de calefacción domésticos, eh, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión, el flujo de sangre de nuestro cuerpo. Si el fluido circula impulsado por un ventilador o bomba, el proceso se llama convección forzada. Y si el flujo se debe a diferencias de densidad causadas por la expansión térmica, como el ascenso de aire caliente, el proceso se llama convección natural o convección libre. La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del estado del tiempo y la convección en los océanos. Es un mecanismo importante de transferencia global del calor. En una escala menor, los halcones que planean y los pilotos de planeadores aprovechan las corrientes térmicas que suben del suelo caliente. La siguiente y última sería la radiación. Bueno, la radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Em, Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido el calor de la radiación solar o el intenso calor de un asador de carbón o las brasas de una chimenea. Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega por conducción, sino por convección en el aire intermedio, sino que este llega es por radiación. Eh, Todo cuerpo a una temperatura ordinaria pues emite energía en forma de radiación electromagnética. A temperaturas ordinarias, digamos 20 grados centígrados, casi toda la energía se transporta en ondas de infrarrojo con longitudes de onda mucho mayor que las de luz visible. Al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores mucho menores. Y ya, eso es todo.